La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bien, buenas noches. Que el Señor le bendiga. Me toca otra vez aquí con ustedes, trayendo la palabra, el mensaje, en este mundo lleno de caos, de situaciones duras, difíciles por todos los lados. Pero como dice el Señor, fiel es Él, y mientras estemos con Él y confiemos en Él, la situación se hace un poquito menos tensa. Como dice el Señor, lleve mi yugo y yo le aligero la carga. No se la voy a quitar. Yo ahí como que le ayudo a cargar un poquito porque es necesario la situación. Y cuando uno entienda el valor que tiene el dolor de una situación, entonces uno va a comprender lo que dice la Escritura, que muchas son las aflicciones del justo. Y cuando uno va y analiza o mira la palabra, se da cuenta que dice el Señor que el dolor santifica, que el dolor purifica, que el dolor pues es arma de doble filo, porque o usted se va a buscar al Señor y se inclina y ruega y suplica, o usted simplemente sale corriendo y se va y dice, no, mejor yo aquí no sigo nada con el Señor. Mejor me iba cuando estaba allá afuera, ¿cierto? Y por eso algunas personas se devuelven. Y lo que dice el Señor, que el que se devuelve no le agrada a su alma. Entonces aquí es para los valientes, para los esforzados, para los que seguimos hasta el fin, como dice la Escritura. Bien, hoy vamos a hablar de otra parte del versículo Génesis 3:7. Recordémoslo, por favor. Dice así: entonces los ojos de ambos fueron abiertos y ellos se percataron que estaban desnudos. Así que ellos cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez, o para cubrirse, dice en algunas versiones. Ya nosotros hemos tenido la oportunidad de, hablamos en nuestra enseñanza lo que tiene que ver con las raíces. Y sabemos que el lenguaje del Señor, pues siempre, toda palabra parte de una raíz. O alguna palabra tiene tres consonantes, otras tienen dos. Y de ahí parte un significado. O cuando se cambian unas vocales, pero tiene la misma raíz, pues ya tiene otro significado. Por eso, digamos, en estos días o de un tiempito para acá vengo estudiando lo que es la gramática del lenguaje del Señor. Cómo se escribe, así como nosotros en el español nos enseñaron la gramática, nos enseñaron los diferentes tipos de palabras, como la esdrújula, como la aguda, como la grave, y que antes de M, antes de B y P se escribe M. Ya, o sea, todo este mundo de ortografía y forma de escribir nos llevan a tener un significado dentro del lenguaje de nosotros. Vamos a hablar sobre las hojas. Vamos a hablar sobre la hoja de higuera, es decir, esta parte del árbol que tomó Adán y Eva para cubrirse
de su desnudez. Nosotros sabemos que ser desnudo es estar al descubierto, es estar a la vista de todas las cosas. Buscaba la palabra en hebreo, la palabra hojas, porque recuerde que en algunas partes cuando está escrita usted tiene que mirar si va acompañado de un verbo, si va acompañado de algunas consonantes dentro del hebreo que tienen una simbología y que tienen un peso diferente a, como nosotros decimos, la mayúscula y la minúscula, pues en el hebreo también tiene algo parecido. La palabra hoja, ahí en la parte de Génesis 3:7, dice que la palabra hoja se dice ale. Esta palabra ale simplemente significa hoja. Significa la hoja, la rama o el follaje. Pero esta palabra ale viene de una raíz de 3 que se dice Alá, y Alá dentro del lenguaje hebreo no es el Dios que usted está pensando, sino este Alá tiene un significado, porque fíjense que la palabra hoja se escribe, tiene la misma raíz, tiene las mismas consonantes, pero lo que cambia son las vocales. Entonces, cuando cambia las vocales, me da un nombre diferente. Por ejemplo, uno dice Tulio, ¿cierto? Y sabemos que es un hombre, pero si decimos Tulia, cambia una vocal, ya pasa de ser un hombre a ser una mujer, ¿ya? Igual sucede aquí en esta palabra hebrea que se dice ale, pero que viene de una raíz que se llama Alá, y he ahí el significado que tiene esta palabra, significa abandonar la palabra de Dios. Eso es lo que significa la palabra hoja. Lo que significa la palabra Alá dentro o la raíz de donde parte el nombre de hoja. Quiere decir abandonar la palabra, abandonar el mensaje, abandonar las cosas del Señor. A eso hace referencia la palabra hoja, que es la raíz de otra palabra que es lo mismo, pero que lo único que cambia son las vocales. ¿Qué es una hoja? Dice que una hoja son los órganos de las plantas. Nosotros habíamos hablado que las hojas cumplían 2 funciones, ¿cierto? Toman el aire, el sol, lo transforman en azúcar, que es lo que se llama la fotosíntesis, y eso es lo que alimenta la planta, alimenta las hojas. Y otra es el proceso contrario, que sale agua de adentro hacia afuera. Entonces yo pensaba, yo decía, bueno, Señor, si las hojas entra el sol, convierte en azúcar y luego sale el agua, pues es como nosotros. Nosotros tenemos la respiración, ¿cierto? Respiramos y exhalamos. Si usted no respira el aire que viene de afuera, entonces usted ¿cómo se mantiene vivo? Y luego nosotros exhalamos. Inhalamos, confesamos el pecado, es decir, exhalamos el pecado e inhalamos el perdón de Dios. A eso hace referencia la respiración espiritual. Confesar, es decir, confesamos el pecado, que es expirar, o sea, cuando botamos el aire, y cuando tomamos el aire, en ese momento, dentro de este mensaje o dentro de este concepto, es respirar el perdón de Dios, inhalar el perdón de Dios. Entonces, así como las hojas tienen esa doble función, pues nosotros también. Usted no se puede quedar con el aire, porque de todas maneras usted tiene que botarlo, y si no, entonces nos asfixiamos y nos quedamos ahí ponchados. Recuerde que una vez en un ayuno, Glorita nos hablaba de los órganos de los sentidos, y ella decía que todos los órganos cumplen una función y que todos eran igual de importantes. Entonces yo me puse a pensar, yo dije, no, porque usted es ciego, usted tiene vida. Usted es sordo, usted tiene vida.
Usted mudo tiene vida, pero usted sin nariz usted no puede vivir. Entonces el órgano de los sentidos más importante del ser humano es la nariz. ¿Por qué? Porque Isaías me dice que la vida está aquí. El aliento de vida está en mi nariz, dice el libro de Isaías. Entonces, por eso, cuando le dan la palmadita al bebé, el niño hace así, ya empieza el sistema respiratorio a funcionar y exhalamos. Cuando la persona se muere, entregó el aliento de vida y hasta ahí llegó. Entonces, eso es la misma función que tiene la hoja para que ella sobreviva, para que ella pueda mantenerse con su follaje, para que pueda mantener el color, para que pueda cumplir la función de acuerdo a la hoja y al árbol. Porque yo analizando y mirando cada una de las hojas de los diferentes árboles de la Biblia, cada una de ellas tiene una simbología, tiene un uso, tiene algo importante. Por ejemplo, las hojas de la higuera significan vestidura, significa abandonar y tiene otro significado, pero también la palabra hoja de la higuera significa hipocresía. Eso es lo que hace referencia. Por eso, cuando el Señor se encontró con la higuera, que vio solamente hoja y la higuera estaba frente al templo, vio solamente hojas. Y cuando hay solamente hojas, hay solamente apariencias y hay hipocresía. Y él, cuando dijo eso, se estaba refiriendo a la parte sacerdotal. Estaba diciéndole a los sacerdotes que ellos eran hipócritas, que ponían al pueblo a hacer unas cosas, pero ellos mismos no lo hacían. ¿Por qué? Porque la parte sacerdotal, que es la que tenemos la función de enseñarle al pueblo a cómo relacionarse con el Señor. Y cuando nosotros le enseñamos al pueblo cómo relacionarse con el Señor, pues entonces nosotros vamos a tener un vínculo con el Señor. Vamos a enseñarle la verdad de la palabra de Dios. Y esa es la función del predicador, es la función del maestro, es la función de aquel que ha sido enviado por el Señor para llevar su mensaje, para llevar su palabra. Si yo enseño mal, pues todo el pueblo está en oscuridad, en una falsa creencia y que seguramente esas personas o ese pueblo solo van a tener hojas, no va a haber fruto. Entonces no vemos cambios, no vemos cosas diferentes, sino siempre vamos a ver el mismo estilo. En la casa somos uno, en la iglesia somos otro. ¿Por qué? Porque hay hipocresía. Hablamos a la gente, pero en mi corazón tengo algo contra esa persona. Entonces el Señor nos está diciendo eso. Y más adelante vamos a mirar todo lo que representa y todo lo que significa las hojas. Ahora, dice que las hojas son los órganos de la planta. Así como nosotros como seres humanos también tenemos órganos. Los órganos que cada uno cumple una determinada función. Tenemos el órgano de los sentidos, tenemos el hígado, tenemos el riñón. Y resulta que, digamos, las hojas de la higuera tienen unas funciones y tienen como unos beneficios. Hacer las aguas de las hojas de la higuera del otoño. ¿Para qué? Y a mí eso me llamaba la atención. Para las personas que tienen problemas de azúcar, para las personas que tienen problemas de hígado, para las personas que tienen problemas de vaso, para las personas que sufren de gastritis, para las personas que sufren de un sinnúmero de cosas. Aún, yendo un poquito más allá, dice que aguas que se pueden tomar, aún dice que sirven para desinflamar y para como destruir o como parar o caducar los tumores cancerígenos en nosotros. Entonces yo decía, uy Señor, si supiéramos lo que el Señor nos ha dado y si pusiéramos nosotros en ejecución todo eso, evitaríamos nosotros de tomar tanta pepa y más bien vamos a tomar y a comer de la fruta, porque dentro de los beneficios de la fruta de la higuera o del agua que se puede hacer con la hoja de la higuera, también sirve para las personas que tienen problemas de estreñimiento. O sea, tiene un montón de beneficios. Y yo decía, Señor, qué bueno, qué bonito tiene.
Porque así como para la parte física tiene un beneficio, también en la parte espiritual tiene lo suyo. Y por eso el Señor siempre dice, vaya mire lo que son los árboles, los frutos, las hojas, las raíces, porque todo tiene una función para nosotros. Todo tiene un beneficio. El Señor no hizo nada simplemente porque se viera bonito, sino que tiene una funcionalidad y nosotros debemos de buscar esa funcionalidad. Bien. ¿Cuáles son las funciones de las hojas? Ya le dije, la fotosíntesis consiste en tomar la luz del sol y convertirla en azúcares para la planta. Y la otra función es la liberación de agua denominada el rocío. Por eso uno en la mañana ve las goticas en las hojas, porque eso es lo que ha hecho en la noche, ha hecho esa función la hoja o el árbol. Ahora, es importante, miraba aquí también el tiempo de vida de las hojas. El tiempo de vida de las hojas dice, todas las hojas de los árboles cumplen un tiempo de vida en la rama o en el tallo. Hay hojas que nacen directamente del tallo, hay otras que nacen, sale la rama del tallo y dentro de esas ramas o alrededor de las ramas salen las hojas. ¿Ya? Y eso cumple un tiempo, cumple una cosecha y por eso se habla de que las cosas son cíclicas. Todos los años el árbol se le caen las hojas, se arrancan los frutos, se caen las hojas y eso indica que nos están dando una oportunidad nueva de tener un estilo de vida y de empezar a cambiar. Eso es lo que significa en la parte espiritual, cuando las hojas se caen, cuando el árbol queda sin hojas, sin flores y sin fruto, esperando que el tiempo de empezar a dar la hoja empiece a florecer, empiece a dar, y eso en el plano espiritual representa la posibilidad de trabajar en un nuevo ciclo de vida espiritual. A eso es lo que hace referencia. Por eso el Señor, ¿qué le dijo a la higuera? ¿Qué le dijo el Señor? Córtala. ¿Y qué le dijo? No, dejémosla un año más. Quiere decir que durante 3 años el Señor estuvo en medio del pueblo de Israel haciendo milagros, haciendo señales, demostrándole a él, al pueblo, que él era el Señor, que él era el Mesías, pero que ellos no quisieron creer porque estaban muy arraigados a las costumbres, estaban muy arraigados a las cosas sacerdotales, que es importante que se lave las manos, es importante que lave el vaso, o sea, estaban más preocupados por las cosas externas que realmente lo que le preocupa al Señor, que es mi corazón. Entonces, cuando se caen las hojas de un árbol, indica que hay un nuevo ciclo de vida para el árbol, que hay una nueva florecer, hay un nuevo fruto con mayor fuerza, con mayor ahínco, y que hay un nuevo año de vida para ese árbol. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Entonces usted tiene que empezar a mirar si yo tengo que arrancarme las hojas. Si yo tengo que empezar a mirar si yo estoy teniendo crecimiento espiritual. Si no estoy teniendo crecimiento espiritual, yo tengo que decirle al Señor, bueno, Señor, pódeme. Pódeme, ¿por qué? Porque yo necesito dar el fruto. No solamente las hojas, yo tengo que dar fruto porque el Señor viene por el fruto, Él no viene por las hojas. Porque las hojas en el plano espiritual o dentro del lenguaje del Señor significan las palabras. Las palabras que son del Señor o los argumentos míos. Y por eso el Señor nos está diciendo, usted tiene puras hojas, o sea, pura mentira, pura palabrería, pura oración ahí que no tiene peso, no tiene nada, no tiene validez, no tiene nada. Y por eso el Señor siempre, todos los años nos da la oportunidad de tener un crecimiento, de decir, corto aquí, Señor, voy a empezar otra vez, me voy a proponer a cambiar en esta situación, a cambiar en esta circunstancia, porque necesito dar el fruto, necesito tener un nuevo estilo de vida, necesito tener un cambio en mí.
No solamente que me vean, ay no, es muy lindo en la iglesia, pero en la casa es el demonio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, puras hojas, pura hipocresía, pura palabrería. Muy lindos en la iglesia, muy lindos allá afuera, pero en la casa no somos testimonio. En el trabajo sí nos quieren mucho, pero no somos testimonio. A eso es lo que me está haciendo referencia el Señor, que cuando se caen las hojas de los árboles, como dice la palabra, le está dando a ese árbol un nuevo año para que nuevamente salgan las hojas, salga la flor, salga el fruto y dé la cosecha que está asignada para ese árbol o esa rama. Dice, cuando se cumple el tiempo de ellas se caen al suelo. Las hojas tienen un tiempo. Cuando se marchitan, ellas solas se caen. Y esas caídas y ese montón de hojas, cuando uno ve aquí al frente ese pocotón de cosas, uno que dice, ¡qué hojarasca!, ¿cierto? Y sobre todo esos árboles de almendros que hay por ahí, que todos los días uno sacaba esos montones de basura y barría por la mañana y eran 3 bolsas y por la tarde otras 6 y todo el día da caigas y hojas. Entonces, eso hace referencia a la hojarasca. Y cuando yo miraba esta palabra hojarasca, yo decía, claro, Señor, si las hojas cuando se caen al suelo es porque están muertas, es porque están marchitas, es porque no recibió, es porque no quiso o porque terminó su tiempo o su ciclo. Y la hojarasca me llevaba el Señor a mí a la parte de, creo que es 1 Corintios 3, donde habla de que que podemos edificar en oro, en plata, en piedras preciosas que representan la presencia de Dios, la salvación, y las piedras preciosas es la palabra de Dios dicha como conviene, dice el proverbio. Y la madera, el heno y la hojarasca. Y dice que todos van al fuego. Y si yo solamente edifiqué con hojarasca, que son mis propios argumentos. La hojarasca hace referencia a los argumentos míos y los consejos que me dan los demás, que no están escritos en la Biblia y que no representan nada de lo que está en la palabra. Por eso el Señor dice, el que construye, edifica con oro, plata y preciosa, hay una sola prueba para los dos, el fuego. El fuego va a probarnos. Y salimos refinados o salimos charruscados. ¿Sí? Entonces, por eso aquí el Señor habla de la hojarasca. Entonces, tenemos que mirar, ¿mi vida espiritual está basada en la palabra de Dios? O yo cuando tengo un problema me voy a buscar al vecino, me voy a buscar el consejo de los demás, cuando yo tengo el mejor consejero. Si ustedes leyeron la primera cita que Cristian dio ayer, es una cita extraordinaria. Yo me puse a analizar cada una de esas palabras que mientras que llegaban las personas para irme a hacer los bautizos, yo me puse a analizar cada una de estas palabras y encontré cosas extraordinarias cuando dice que el Señor es el que me instruye, Él es el que me guía por el camino que debo seguir. Y Él es el que me va a dar el consejo. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que dice al final, dice, yo voy a vigilar que las cosas se estén cumpliendo. Entonces, ¿por qué yo ir a buscar al hombre, ir a buscar mis propios argumentos, mis propias costumbres, lo que a mí me parece que como Rosita es súper mega espiritual y de pronto ese día Rosita estaba enojada y me dio un consejo ahí como por salir del paso? En cambio, el Señor siempre, enojado o no enojado, siempre nos va a dar los mejores consejos. Porque está en juego nuestro caminar y nuestro creer en el Señor. Entonces, cuando hablamos de hojarasca, nosotros estamos hablando de mis argumentos. Estoy edificando bajo mis propios parámetros, con lo que yo viví, con lo que yo experimenté, con lo que me dijo mi abuelo, con lo que me dijo mi papá, con lo que me dijo mi mamá, con lo que me enseñó el policía en la esquina, o sobre qué estamos nosotros edificando nuestra vida espiritual. Y si no este año nosotros no dimos ningún fruto, pues digámosle al Señor, perdóneme, Señor. Perdóneme porque no di sino hojas. No di nada más, Señor.
Por eso anualmente se hace la fiesta de los frutos, la fiesta de las cabañas, en donde se hace el perdón, se pide el perdón, se come las frutas y ahí inicia una cosecha de el higo. ¿Para qué? Para que el Señor nos esté avisando que vendrá una cosecha para nosotros. Pero si nosotros buscamos de Dios, si nos sometemos a su palabra, si conocemos la Escritura y le obedecemos a Él antes que a los hombres. Dice, la hojarasca alude a la materia vegetal muerta que procede de las plantas y de los árboles. Entonces, fíjense que las hojas son ¿qué? Muertas. Yo ¿cómo le voy a preguntar a una persona que me dé una sugerencia o un consejo, una persona que no conoce de Cristo? ¿Cómo yo me voy a ir? Usted dice, no, pero es muy sabio. No, pero es que a mí no me sirve la sabiduría de él, me sirve una persona que esté en el camino del Señor. Que el Señor me dé la palabra por medio de esa persona. Que son hojas muertas, por eso el Señor dice, allá va para el fuego y si sale bien y si no, no importa. El fundamento está, empiece otra vez a edificar, pero no bajo nuestros propios parámetros, no bajo nuestras propias creencias, sino lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra. Ahora, dice la palabra, ¿qué simbolizan las hojas? La palabra, las hojas tienen que ver con las vestiduras, tiene que ver con las apariencias externas. La gente se preocupa mucho por lo externo. La gente está muy afanada por verse linda por fuera, así por dentro tenga un volcán, así por dentro tenga una situación difícil, pero lo importante es mostrarme linda y preciosa por fuera, así por dentro no tenga nada que mostrar, no tenga nada de peso que valga la pena. También dice que hace referencia al abandono en lo externo, hace referencia al abandono en cuanto a la palabra de Dios, para seguir tradiciones de los hombres. Fíjense que, ¿qué hizo Eva? Cambió el mensaje del Señor, cambió el fruto del Señor, cambió los árboles del Señor, cambió el árbol de vida, lo cambió por lo que el otro le dijo. Cambió el argumento, cambió la base. Y ahora ella creyó en el demonio. Y cuando hablaban de los espíritus, que estamos estudiando los espíritus, en una de las enseñanzas, no sé quién fue la que la dio, pero yo le decía al Señor, bueno, ¿en qué momento yo le permito al espíritu que entre? ¿Cómo es, Señor? ¿En qué momento? Creo que fue el doctor en la enseñanza cuando dijo, pero es que se va el espíritu y vuelve con otros 8. Y yo decía, Señor, ¿en qué momento yo le doy cabida al demonio o a ese espíritu para que entre? Y el Señor me decía, fácil. Cuando usted tiene una relación con alguien que no profesa mi fe y la persona la lleva o la invita a cometer una falta contra la ley y usted es asequible, usted ya se hizo uno solo con esa persona y ahí el espíritu entró y la gobernó. Porque yo le decía, pero ¿por qué no? ¿Por qué no se hizo fuerte como yo? Dijo, porque es que usted obedeció al demonio. Por eso usted se hace una sola con el demonio. ¿Por qué? Porque usted obedeció, le siguió el juego, fue al baile o fue al licor o fue y se acostó con el que no es su esposo. Todo eso, usted en ese momento fue cautiva por el adversario. Si yo le digo que no al enemigo y le digo no a la persona, yo no voy a tener un vínculo, ni me voy a hacer uno solo como dice el Señor en su palabra. Porque la palabra del Señor dice que cuando yo me acuesto con uno que no es mi esposo, yo me hago uno solo con él. Y eso me lo dice la palabra. Y si yo me acuesto con uno, con dos, con cada uno de ellos, yo me he hecho uno. Y por eso todos esos demonios en cualquier momento pueden influenciar sobre mí. Por eso es lo que yo le decía al Señor. Si yo mantengo o yo obedezco lo que el demonio me dice, yo me estoy haciendo uno solo con él.
Yo me estoy uniendo y él por eso empieza a gobernar. Empieza ¿a qué? A que yo pierda mi relación con Dios, en que yo abandone las cosas de Dios, en que yo cada día sea más margeniada. Bueno, cualquiera que haya sido el momento en que usted se unió con ese demonio. Por eso lo que dice el Señor, piense antes de actuar. Mire, analice, cuestione antes de usted establecer un vínculo con una persona en particular. Dejarme llevar al plano del demonio, porque cuando nosotros vamos al plano del demonio, ya nosotros estamos allá. Y él va a empezar a destruir, a robar y a matarme. ¿Qué me va a robar? Me va a robar la paz. ¿Qué me va a destruir? Me va a destruir mi relación con Dios. ¿Qué me va a robar? Lo que Dios ha venido haciendo conmigo. Porque esa es la función de Él, llevarnos a que nosotros nos salgamos, que lo sigamos a Él. Y cuando yo obedezco ese tipo de cosas, yo estoy siendo uno. Yo estoy honrando al diablo, yo estoy honrando al demonio. Por eso tenemos que pensar y analizar. No, yo no le sigo al juego. Yo me sigo por lo que dice la palabra, no me importa que sea Pepito, que sea... No, es lo que dice la Escritura, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no entremos nosotros a hacernos uno solo con el enemigo. Y por eso la persona entra, no quiero orar, no quiero ir a la iglesia, qué jartera, si son canzones con estos devocionales, ay, que no sé qué. O sea, empezamos nosotros a tener apatía por las cosas de Dios, porque yo ya me hice una con el diablo, porque yo estoy caminando o escuchando o teniendo un vínculo de amistad con la oscuridad. Ahora, ¿qué es lo otro? También dice que dejamos de seguir la palabra de Dios, ¿para qué? Para seguir las costumbres de los hombres. Que eso fue lo que le pasó a Israel. Israel dejó lo que Moisés le enseñó, lo que el Señor les dijo a través de los profetas, a través de cada uno de los patriarcas, le enseñó. Pero en la combinación que ellos hicieron, en la relación que ellos tuvieron, pues ellos ahí se contaminaron. Se alejaron de las cosas del Señor. Se fueron a rendirle culto a sus dioses. Se fueron a hacerle sacrificio a los dioses paganos y terminaron apartándose del Señor. ¿De qué es lo que me está diciendo aquí el Señor? Ya no queremos seguir al Señor. Fíjense que yo leía o escuchaba un video donde en Israel decía que no sé cuántas, creo que es 1.500.000 de hombres que hay en Israel, judíos, y decía que el 90% de los judíos son jóvenes menores de 20 años. Y yo decía, Dios. Y el resto son personas que son los rabinos, que son los que vienen llevando la Torá, enseñando la palabra, enseñando a los jóvenes. Yo decía, Señor, ¿y cuando se acaben todos esos? ¿En qué va a quedar? Por eso es que viene el enemigo. ¿Por qué? Porque los jóvenes están en otra sintonía. Los jóvenes están en otras cosas. Los jóvenes están ilusionados y encantados con la parte técnica y se ha olvidado de lo que es básico. Y yo decía, uy, Señor, qué tremendo. ¿Por qué Canadá y otros países están buscando que se vayan los jóvenes con su familia? Porque ya son puros abuelos. Están todos pensionados, entonces no hay quien produzca, no hay quien trabaje. Y por eso se los están llevando, que les pagamos, que les damos, que le ponemos y que subimos y que le bajamos. ¿Por qué? Porque en Europa las personas no quisieron tener hijos porque es la situación de la crianza. ¿Ya? Entonces fíjense lo que dice aquí el Señor. Dejamos de seguir al Señor para seguir las costumbres de los hombres, para seguir las costumbres de allá afuera. Eso hace referencia a las hojas de la higuera, porque otro significado diferente tiene las hojas del olivo, otra cosa diferente. Pero como estamos estudiando las hojas de la higuera, pues yo les estoy diciendo que eso es lo que significa, que viene de la raíz abandonar las cosas de Dios. Y por eso muchos han abandonado las cosas del Señor. Algunos estamos calientitos, un poco sí, un poco no.
Hoy como que sí, hoy como que no. Entre la rubia y entre la morena, entre el tibiri y el tábara. ¿Por qué? Porque no somos constantes cumpliendo lo que dice la palabra del Señor. Otro significado de las hojas es la ineficacia humana, la improductividad espiritual de Israel. Habíamos hablado también del espíritu angustiado y nervioso, que cuando se caen las hojas de los árboles, que dice la palabra que las personas se sienten miedosas por el temor que tienen ante la presencia o el abandono de las cosas de Dios. También otro significado que tienen las hojas es la fragilidad y lo transitorio que es el hombre. Nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Esa es el pasar de nosotros sobre la tierra. Y nos enseñan a vivir, pero no nos enseñan a aceptar la muerte. Nos enseñan a muchas cosas y ese momento tan difícil como que no alcanza uno a tenerlo en la cabeza y como que uno resiste a esa situación. Ahora, así como las hojas representan toda esta simbología, ¿qué significan las hojas verdes? Las hojas verdes y frescas representan prosperidad, representan gracia divina y también representa, gracia divina. Y eso como prosperidad lo podemos encontrar en el Salmo 1:3. Dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y todo lo que hace prosperará. Entonces es lo que me enseña la Escritura. La gracia divina es Jeremías 17:8. Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces fíjense lo que nos habla aquí el Señor. Es importante de lo que nos estamos alimentando, de la palabra de Dios. Es importante, fíjense que yo esta mañana leía Isaías 11:1, donde dice que saldrá de la raíz del tronco, saldrá una rama. Saldrá una rama del tronco. Y yo decía, Señor, la raíz, el tronco y la rama. Dice, brotará del tronco una rama. Y eso hace referencia a Cristo. Sabemos que la raíz es el Padre, es el Señor, porque de Él es fuente de agua viva, de Él es el que suple, Él es el que da, Él es el que nos sostiene. ¿Para qué? Para que mi hoja no se caiga, para que mi fruto no se marchite y se pudra y para que siempre esté con olor a flores. ¿Por qué? Porque es la presencia del Señor la que está en nosotros. Si caminamos de acuerdo a lo que me dice la Escritura, es que ese es el meollo de todo, para que todas las cosas funcionen, es que yo esté en lo que dice la Biblia, en lo que me enseña la palabra, ¿ya? Ahí está como el éxito de que nosotros nos mantengamos dando hojas, dando frutos, tengamos la mejor compostura delante del Señor. Ahora, las hojas secas son aquellas que han cumplido su proceso de vida en el árbol, en su tiempo y en su lugar. ¿Qué significan las hojas secas? Las hojas secas, así como las hojas verdes y frescas, significan prosperidad, significan gracia divina. Las hojas secas en un árbol, ¿qué hace uno cuando tiene maticas en la casa y ve que de pronto la flor ya está marchita, que las hojas están ahí pegadas casi, que se caen? Entonces uno ¿qué empieza? A quitar las hojas, porque esas hojas o esas cosas que están muertas no les permite crecer a la planta. Por eso hay que quitarlas, hay que desgajarlas. ¿Para qué? Para que la planta siga creciendo. Y las hojas secas significan adversidad y decadencia. Si yo estoy mirando y si yo estoy viendo que no estoy dando fruto,
que sigo cometiendo el mismo pecado, que sigo siendo reiterativo en lo mismo, tengo que mirar por qué yo no sigo creciendo en el Señor. ¿Por qué estoy estancado? Si yo leo la Biblia, sí, pero la practica, sí, pero la pongo por obra, la creo, porque de nada me sirve que yo me sepa toda la Biblia, al derecho y al revés, si yo no la ejecuto. Si yo no le doy vida a la palabra de Dios, de nada va a pasar. Porque mientras nosotros no pongamos por obra la palabra del Señor, no va la palabra a cumplir el propósito para la cual el Señor la envió. Por eso es necesario, hermano, es necesario que cada uno de nosotros miremos, si no estoy creciendo en el Espíritu, que tengo tantos años en el Señor y todavía digo, ay no, yo como que no estoy preparado, opa. Si tenemos tanto tiempo en el Señor y todavía que digamos que no estamos preparados para dar una enseñanza, o que salgan con una enseñanza de 5 minutos cuando se le ha dado la temática hace un mes, uno dice, Dios santo. ¿Y eso qué me da a entender? Muchas cosas. Uno, que usted en el Señor ni fu ni fa, que no le dedica tiempo al Señor, que no está, para usted no es importante la responsabilidad que Dios le dio y que nosotros esperamos y resulta que nos salieron ahí, cogimos impulso y después ¡uy! Nos desinflamos porque no hicieron lo que tenían que hacer. Por eso vuelvo y le digo, hermano, dedíquele tiempo a escudriñar la palabra de Dios. Todos ya estamos en la capacidad de dar enseñanzas muy fructíferas. No solo hoja, no solamente que usted lindo, 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 pero cuando venimos a mirar lo lindo, lo lindo, lo lindo, resulta que nada, pura hoja porque no dijo nada. ¿Ya? Entonces, eso es importante, hermano. Todos estamos en la capacidad. Nunca diga, no, yo no puedo, yo no estoy, porque le está diciendo al Espíritu de Dios que está en usted, que Él no puede hacerle la tarea, que Él no puede motivarla, que Él no le va a la revelación, que el problema es que a nosotros nos cuesta trabajo sentarnos y dedicarle tiempo al Señor. Y no diga que no es porque no tengo Biblia, no tengo, porque en internet usted encuentra todas las Biblias que usted quiera. Toda la Biblia que usted quiera. A mí me llegó una Biblia, una Tanakh, me llegó una Biblia a mi correo, porque como yo ni sé dónde es que estoy inscrita y eso me llega que la Biblia y no sé qué, que el estudio y no sé qué, bueno, eso me llega un montón de cosas. Pero me llamó la atención que me llegó una Tanakh, pero así, explicadita, en hebreo, cómo se pronuncia, cómo se escribe y en español. Yo decía, uy, mira qué bonito es. Me puse a mirar así por encima. Tengo que mirarla con tiempo. ¿Por qué? Porque ahí está el meollo de las cosas. Hay que estudiar la palabra de Dios. En la escritura, usted en su celular, descargue el diccionario y hágale, hermano. Siéntese, yo estoy segura que cuando usted se siente con ese ánimo, Señor, enséñeme, Señor, ¿qué me quiere decir? ¿Qué le quiere dar a ese pueblo? Pero primero para usted. Porque a veces nosotros queremos darle la palabra a la gente sin olvidarnos que primero va para nosotros. Mire, hermano, le voy a decir algo. Cuando usted Dios le dé un tema y usted lo enseñe, prepárese porque usted es la primera que lo va a probar en las manos de Dios. Cuando usted enseñe algo, Dios, usted dijo esto, ay, qué bonito que habló, ay, qué lindo que copió, entonces venga, como usted lo enseñó, venga, yo se lo voy a poner a que usted lo viva. Y nosotros, sabiendo la situación, conociendo el mensaje, conociendo la instrucción, hemos fallado, nos hemos equivocado, no le hemos rendido al Señor teniendo el conocimiento. Porque así yo lo he visto en personas que han enseñado ciertas cosas que fueron muy impactantes y cuando el Señor se las puso a vivir, se quemaron en esa parte. Y yo decía, pero no se dan cuenta que el Señor, que ella lo dijo, que ella lo enseñó, que lo instruyó y ahora que está en esto, entonces ¿dónde está lo que enseñó? ¿Para quién era? ¿Para que nosotros nos juntemos? No, es primero para nosotros. Es para nosotros, hermano. Primero va para nosotros, porque usted fue la que se sentó y sobre algo Dios le quiere enseñar con eso que Dios le delegó.
Así como nos están hablando de todo, como decía Glorita, de esa demoniera que hay alrededor nuestro, estemos al pendiente de todas las cosas. ¿Qué es lo que está pasando en nosotros? ¿Qué es lo que está pasando y de qué forma y de qué manera el enemigo nos está cogiendo? Y nosotros, como no sabemos, no podemos defendernos, pero el Señor les está hablando. ¿Y sabe cuál es la problemática que hay ahorita? Este espíritu que nos enseñó Belsi, que es el espíritu de Amón, cuando yo escuché esa enseñanza y esta partecita que volvió y la mandó Gloria, yo la andaba buscando, pero yo no la encontraba. Cuando ella la mandó, dije, Señor, gracias. Yo la escuché varias veces y me puse a sacar todo lo que ese demonio hacía. Y yo dije, uy, Señor. Y ese demonio viene a romper la comunicación entre las parejas. Viene a que la gente no venga a la congregación. Viene ese demonio bueno, hay varias cosas, pero la que más me impactó es que viene a romper la comunicación entre nosotros, entre las parejas. Viene a traer ese pleito entre las parejas y ¡pum!, para que se separen y no haya comunión ni comunicación entre ellos. Eso es impresionante, el mover de este demonio, porque yo después me fui al internet y bajé un montón de cosas y dije, uy, tengo que mirar todo esto. Y lo mismo el espíritu de Amón, ahí fue donde yo le dije, Señor, ¿y en qué momento empieza a ejercer la función el demonio en mí? Y el Señor me decía, cuando la hija de Lot, porque Lot significa el que cubre, Lot significa oscuridad. Y cuando ella, la hija mayor, se unió con el Señor, él la cubrió a ella con oscuridad del incesto. Y de ahí vienen los problemas a nivel de los incestos, de los matrimonios que el papá no puede ver la desnudez de la hija, ni nada de esas desviaciones cananeas, que es lo que el Señor siempre nos ha hablado. Y cuando uno empieza a mirar, dijo, cuando ella se unió, se acostó con su papá, en ese momento entró a funcionar el espíritu de incesto, de oscuridad, de falta de comunicación y de todo ese montón de cosas a través de los amonitas. Y si usted ha leído Ezequiel, ahí hay una profecía en contra de los amonitas, hay una profecía en contra de los moabitas, hay una profecía para cómo el Señor va a venir a juzgar ¿a quién? A Egipto y a todos aquellos que se han opuesto a las cosas de Dios y son enemigos del pueblo del Señor. Es impresionante todo lo que el Señor habla ahí y cómo lo va a atacar y con quiénes son, porque dice, no, es que Israel y Judá se unieron. Una hizo amante a los asirios y los otros fueron los filisteos. Se unieron y por eso lo sacaron hasta llegar al día de hoy que no creen en el Mesías. Y fíjense qué tan importante es, tenga cuidado con quien usted le presta sus oídos, con quien usted se une, porque vamos a terminar siendo sacados por el demonio. Dice la palabra del Señor en Job 13:25, dice así, ¿quieres hostigar a la hoja caída por el viento? ¿Quieres perseguir la paja seca? ¿Qué le está diciendo el Señor? ¿Usted quién persigue? Al muerto, a algo que no tiene vida, a una hoja que fue tumbada por el viento, a una hoja seca que no tiene vida ni puede ir de un lado a otro, sino solamente porque el viento la sacó, porque el viento se la llevó. Isaías 64:6 dice, todos nosotros somos inmundos, toda nuestra justicia como trapos de menstruación. Nos marchitamos, todos nosotros como hojas, y así el viento nos llevará lejos cuando no lo están. Fíjese qué tremendo, hermano. ¡Qué viento! Los de las falsas doctrinas, con las cosas que no son del Señor, fíjese, dice que nos van a llevar bien lejos de la fe, de la creencia y de mi caminar con el Señor. Isaías 64:6. Ahora sí le leo acá. Dice, ¿cuáles son los beneficios de las hojas de la higuera? Dice, primero, se usan como laxantes.
Segundo, trata los trastornos del hígado, del vaso, la gota y localmente como protectora local. Fíjense que cuando yo leía estos beneficios me hizo acordar de aquel rey que estaba enfermo y que vinieron y le dijeron que se iba a morir y después dice que preparó una masa, se la puso en la herida y la herida sanó. Eso es porque resulta que el fruto trae una sustancia que es viscosa y que cuando se pone, eso lo absorbe la herida y eso produce sanidad. Porque la higuera, si usted se la come, entonces es buena para la piel. Eso es lo que dice la escritura. Entonces, a comer brevas, a comer higo, a tomar agüita, no de mafafa, sino de hoja de higuera, para tener una salud en todo lo que tiene que ver con la parte digestiva. Ahora, fíjense lo que dice que también se utiliza. Ahora, mire que las hojas de la higuera son buenas en la gingivitis, en la estomatitis, la faringitis, mire, para mí, en tos, en ocasiones de gastroenteritis, es un diurético, es digestivo y también es emoliente. Y yo decía, ¿qué es emoliente? Y dice, emoliente es para ablandar la dureza de un tumor, inflamación, suavizándolos, protegiendo la piel o las mucosas y controla los eczemas. O sea, uno no se ha dado cuenta de lo que nosotros tenemos y lo que Dios nos ha dado. Todo lo que tiene este arbolito, así es que en vez de tener el arbolito en Navidad, vamos a sembrar una higuera, vamos a tener un olivo, vamos a tener todos estos árboles que tienen mucha sanidad y no usamos los medicamentos. Ahí están los árboles, porque eso nos lo dejó el Señor. Y no voy a decir, ay, pero es que, no, si el Señor dice eso, yo lo hago y se acabó. Si tiene contrariedades o hay ese problema del Señor, ¿para qué dice que estos beneficios? Yo creo, pues, Él mirará si no me cuida, ¿sí o no? Sí, porque dice, el consumo diario de este cocimiento puede ser media hoja grande y molida en 1 litro de agua. Regula la sangre, el azúcar en la sangre y trata los casos de diabetes. Pero sí lo que dice el hermano, o sea, no todos los días, sino pausado por la misma cantidad de propiedades que tiene las hojas y el mismo fruto. Claro, porque es un diurético y porque tiene muchas. Bien. Ahora sí, miremos la actitud, eso ya era en cuanto a las hojas, la simbología. Ahora, en el proceso de Adán y Eva, ¿a qué hace referencia? ¿Cuál es la actitud de Adán y Eva frente al pecado? O sea, si a mí el Señor, o el Señor le había dado a Adán y Eva unas condiciones, unos mandatos, para que pudiera disfrutar, para que pudiera vivir en un sitio que Él preparó, en donde Él estaba ahí, donde Él caminaba ahí, donde Él escuchaba la voz de Dios, y que cuando nosotros cometemos pecado, entonces nosotros lo que hacemos es que contaminamos el sitio del Señor, contaminamos lo sagrado, y nosotros somos sagrados, somos apartados del Señor. Entonces, ¿por qué seguimos nosotros cometiendo los mismos errores? ¿Por qué nosotros, a pesar de que conocemos la Biblia, todavía reaccionamos ante algunas situaciones? No me gusta algo y de una vez sacamos y nos transformamos y decimos y peleamos. ¿Por qué? Quiere decir que todavía esa parte no ha sido tratada por del Señor. No porque el Señor no quiera, sino porque yo no quiero poner en práctica en ese momento, en esa situación, algo diferente. Que me dice el Señor es, con calma. ¿De qué me sirve enojarme? Si fíjese que la palabra del Señor me enseña, o los estudios me dicen que cuando yo me enojo, el primero que va a sufrir es mi hígado, es mi vaso. Y es mi cuerpo, porque yo voy a hacer que mi cuerpo produzca una cantidad de toxinas que yo enveneno mi cuerpo.
por eso me duele la cabeza, por eso me dan un sinnúmero de cosas. ¿Por qué? Porque me dejo llevar por la ira, porque me dejo llevar por el enojo, porque alguien dijo algo y a mí no me gustó y entonces de una vez yo me enojo por las cosas. Entonces, fíjense que el mismo Señor nos está hablando de que hay que estar siempre a la expectativa porque no sabemos en qué momento las cosas se nos van a aparecer. No sabemos en qué momento las cosas se van a dar. Y por eso tenemos que estar preparados. Para eso es la oración, para eso es que usted lee la Biblia, para eso es que usted se sepa los versículos, el que usted cambie un versículo, una conducta del hombre, un proceder del hombre, por lo que dice la palabra del Señor. Por la mansedumbre, por la sencillez, por la humildad de corazón, en ese momento en que se me ha presentado una dificultad. En ese momento en donde yo me estoy enfrentando con una persona, con una situación, y yo no doy, la respuesta adecuada, en ese momento yo he dado un buen fruto. ¿Por qué? Porque he usado la palabra. No me he dejado llevar al campo de la otra persona. No me he dejado contaminar, no me he dejado enojar, no me he dejado que mi cuerpo sufra. ¿Por qué? Porque cuando hay un sufrimiento, cuando hay una ira, cuando hay una emoción muy fuerte, ¿qué le pasa a mi sistema inmune? Se disminuye, se bajan las defensas y ahí es donde surgen las enfermedades. Ahí es donde aparecen las enfermedades. ¿Por qué? Porque aquello que protege mi cuerpo ha sido menguado, ha sido disminuido y ese ejército que cuida mi cuerpo no está. Entonces el otro avanza y vienen los problemas estomacales, vienen los problemas del corazón, viene la cantidad de problemas para el cuerpo. ¿Por qué? Porque yo no he podido o no supe o no dejé dar el fruto, a pesar de que conozco la palabra. ¿Por qué? Porque nos molesta y hay que tener cuidado con eso. Uno no sabe a quién va a utilizar el Señor, ¿para qué? Para probarme. ¿A quién? Si el Señor dice que entre nosotros mismos somos la lija, nosotros mismos somos los que vamos a ser usados los unos a los otros para saber en dónde estamos y cómo estamos con el Señor. Ahora, la actitud frente al pecado de Adán y Eva fue cubrirse. Fue coger una hoja de higuera y esconderse detrás de una higuera. Porque así como la hoja de la higuera representa hipocresía, también la abandono, también la hoja de la higuera representa esconderse. La hoja de la higuera representa el esconderme. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido una falla, hemos cometido un pecado y creemos con escondernos o con hacer ciertas cosas? Con eso nadie me ve. Nadie me ve que yo cometí el pecado. A lo mejor nosotros no lo vimos, pero Dios sí. Dios sí vio porque Dios lo llena todo y porque los ojos del Señor están en todas partes. Y nosotros no nos podemos esconder del Señor. Y dice que la palabra cubrir significa esconderse, abandono de lo espiritual a lo terrenal. Y fíjese que la actitud de Adán y Eva, ¿cómo fue? En Génesis 3:8, busquemos por favor. ¿A qué hace referencia las hojas de la higuera? Génesis 3:8 dice, ellos oyeron la voz de David, del Señor, caminando por el paraíso a la hora de la brisa de la tarde. Qué bonito, ¿cierto? Qué bonito que uno sienta que la presencia del Señor está ahí, que uno está escuchando al Señor, que uno ve y sabe que la protección de Dios está con nosotros. Y dice, y el hombre y su esposa se escondieron y de la presencia del Señor entre los árboles del jardín. O sea, ¿qué me lleva a mí? El pecado me acobarda, ¿cierto? Antes de no cometerlo, si yo me hago la fuerte, no es que voy, cometo el pecado, nada me interesa. Pero ya cuando se consumió la cosa, ya entra el Espíritu Santo a redarguir.
Ya entra la presencia del Señor, el amor que le tenemos al Padre, el amor que le tenemos a las cosas del Señor y ese trabajo que venimos haciendo para irnos al reino. Porque cada uno de nosotros estamos haciendo una labor, cada uno de nosotros venimos trabajando porque queremos irnos para el reino. Queremos que la presencia del Señor se mueva en nosotros. Y dice que ellos se escondieron. ¿Por qué? Porque cometieron una falla. Fíjense que la Biblia me habla y la Biblia es muy clara. Solo cuando Adán comió del fruto fue que se cometió el pecado. No con Eva. No con Eva, porque la palabra se la dio fue a Adán y el Señor le dijo, cuando tú comas de ese fruto, tú morirás. Tú morirás. Se lo dijo el Señor 3 veces. Por eso cuando Eva comió no pasó nada, pero cuando el otro vio que a ella no le pasó nada, dirá, no, pues yo también voy a comer. Y él se le olvidó que la palabra era para él. La palabra era que si él era el que comía del fruto, desobedecía, ahí se cumplía la palabra que de cierto morirás. Ahora en Génesis 3:10 dice, él respondió, oí tu voz mientras caminabas en el paraíso y tuve temor porque estoy desnudo y me escondí. Mira, hermano, cuando yo miraba esta parte de la escritura, me di cuenta que cuando nosotros cometemos un pecado, el ser del hombre, todo se contamina. Todo su ser se contamina. Por eso él dice, tuve temor. ¿Por qué? Porque en él estaba el temor a Dios. En la parte espiritual él tuvo el temor ante la presencia de Dios. Y dice, estoy desnudo, o sea, físicamente se vio que no tenía la luz que lo iluminaba y que la luz era lo que lo iluminaba, estaba alrededor de él. Era la presencia de Dios, el soplo de Dios en él. Y luego dice, me escondí, o sea, detrás de un argumento. Mi alma. ¿Por qué? Porque después cuando el Señor le pregunta, él dice, pero ella fue la que me dio. Ella me fue la que me dio y yo comí. ¿Y ella qué dijo? No, fue la serpiente y yo comí, la serpiente me engañó. Entonces fíjense que cuando yo cometo un pecado, llámese como se llame, todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo están involucrados en el pecado. Todo, hermano, está involucrado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos escondemos? Entonces, ¿qué hacemos? Ay, Dios es amor y Dios me perdona. Ahorita voy y le pido perdón. ¿Y si Dios no le da la papaya? ¿Y si Dios no le da la oportunidad de que vaya? Sabiendo y conociendo la escritura, conociendo la palabra, porque fíjese, ¿por qué él cometió pecado? Fíjese que él dice que él escuchaba la voz de Dios. ¿Cuántos de nosotros escuchamos su palabra? Cuando usted va a hacer algo, la palabra no viene a su mente. No escucha la palabra, no lo haga. Así no dice la Biblia, así no hable, así no se comporte, no se meta allí, ese es el oír. Mientras caminamos, oímos la palabra, sale de nuestro corazón la escritura, sale de nuestro corazón el mensaje que viene de parte del Padre para que no cometamos el error, para que no infringamos la ley, para que no cometamos pecado contra las normas del Señor. Por eso dice, yo oí su voz mientras caminaba. Tuve miedo de ti, tuve temor. ¿Por qué? Porque él, independiente, tenía su temor al Señor. Por eso él caminaba, él hacía, él puso y sentía ese temor de no hacer las cosas que le desagradan a Dios. Y por eso aquí la Escritura dice, en el cuerpo estoy desnudo. Es decir, que ya nosotros sabemos qué es el bien y qué es el mal, qué es lo santo y qué es lo profano, qué me lleva a la presencia de Dios y qué me aparta de la presencia de Dios. Conocemos la Escritura, hermano, conocemos la palabra de Dios. Llegará un momento en que la Escritura nos está hablando, no lo haga, tenga cuidado. O antes de que se vaya a cometer algo, ¿cuántas veces el Señor no nos ha avisado con tiempo? Ten cuidado con esto.
Ten cuidado, es decir, cuando tú vas caminando, tú vas escuchando la voz de Dios de que algo se le va a presentar. Preste atención a eso. ¿Para qué? Para que no caigamos en la tentación, para que no caigamos en el pecado, para que no caigamos en aquello que me va a llevar a alejarme de Dios o a sentirme mal delante de la presencia del Omnipotente. Y dice la palabra del Señor que ellos escucharon, dice, mientras caminabas tuve miedo, estoy desnudo, me escondí. ¿Cuántas veces nosotros hemos cometido pecado a pesar de que el Señor nos dice que no y sin embargo nosotros nos vamos? Sin embargo nosotros accedemos. Sin embargo nosotros no aceptamos lo que Dios nos está diciendo y nos vemos en problemas. Nos vemos en situación y después ¿qué hacemos? Ah, pero si usted sabía que yo iba a caer, ¿para qué me lo dio? Porque así somos nosotros. No aceptamos que nosotros cometimos el error. No aceptamos que antes de sucumbir, de cometer el pecado, la voz de Dios ya había venido a nuestro corazón. La voz de Dios ya había estado en mi espíritu, ya nos había prevenido de que no comiéramos o que no andáramos o que no dijéramos o que no pronunciáramos esa palabra o esa actitud porque íbamos a estar en serios problemas. Y eso no lo dice la Escritura, hermano, lo dice la palabra del Señor. Ahora, ¿qué actitud tenemos nosotros? Adán y Eva se escondieron detrás de una hoja. Adán y Eva se escondieron y cuando uno mira el tamaño, el grosor de las hojas, dice, y me llama la atención porque las hojas de la higuera tienen cinco formas, se divide en 5 partes. Tiene cada partecita esa está entre 5 y 7 centímetros. Y la estatura del árbol de la higuera está entre 5 y 7 centímetros. Entonces fíjense que siempre permanece dentro de los parámetros del Señor, dentro de la geometría y dentro de lo que Dios está estableciendo para nosotros. Siempre el Señor se va a mover dentro de lo suyo. Y por eso, ahora yo le pregunto a usted, ¿qué actitud tenemos nosotros cuando pecamos? ¿Nos enojamos con Dios? Porque es que usted no me respondió, entonces yo me voy a buscar otra cosa. Es que como yo vengo orándole al Señor que me dé esto y usted no me lo da, es que usted no escucha, es que usted es sordo, pues yo tomé la decisión y yo me fui. Y yo lo hice y ahora estoy en problemado, Señor, pero la culpa es suya, porque usted para qué no me dio, usted para qué no me respondió, usted por qué, entonces no es que a mí me estaban ahorcando. ¿Y quién terminó de ahorcarse? Usted solo. Entonces le echamos la culpa al Señor. Le echamos la culpa al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos esperar. Porque nosotros no oímos y hacemos lo que esa voz nos está hablando, esa palabra que sale de mi corazón y que viene a mi mente para decir, no lo haga, o que dice, listo, vaya, hágalo. Yo estoy con usted. ¿No dijo el versículo que nos dio ayer Cristian? Que mientras que a mí me recibían, yo estaba escuchándolo. Y yo empecé a mirar cada uno de ellos y yo decía, ay Señor, mire qué lindo. Usted da las instrucciones, usted nos guía para que nosotros no nos equivoquemos. Usted dice que me va a dar el consejo, es decir, la palabra precisa. ¿Para qué? Para que yo lo haga, obtenga el beneficio y más que todo, Él hace control de calidad porque Él dice, y yo estaré pendiente de lo que usted está haciendo. O sea, dígale, velaré por ti. Dígame si eso no es hermoso. Yo cuando leía eso, yo decía, Señor, qué lindo lo que usted nos está enseñando a través de este versículo. Qué hermoso, Señor, si entendiésemos esto, lo que usted nos está diciendo, otro gallo nos cantaría a nosotros. Si verdaderamente nosotros nos guiásemos por lo que dice la Escritura, por lo que el Señor nos manda y nos demanda, seguramente no estamos en la situación difícil, dura, complicada. O si estamos en algo, estamos sabiendo llevar las situaciones dentro de los parámetros de Dios. Y dice, le hago una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros enfrentarnos a un pecado? ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos? Tenemos la actitud de Adán, nos escondemos detrás. Él se escondió detrás de una hoja. Él se escondió detrás de unos árboles.
Y aparte de eso, estaba escondido detrás, aparentemente detrás de una hoja de higuera. Y yo le decía, Señor, cuál es mi comportamiento cuando yo peco? ¿Me escudo detrás de un argumento? ¿Me escudo detrás de una excusa? No es que nos va a pasar como Saúl. Es que Samuel no venía y el pueblo se estaba yendo y estaba la guerra. Pues yo hice el sacrificio. Yo hice esto para que el Señor me protegiera y la gente sintiera la seguridad de que Jehová estaba con nosotros. Pero no le correspondía a él. Le correspondía al profeta, le correspondía al sacerdote. Yo no puedo hacer cosas que a mi Dios no me ha mandado a hacer. Yo no puedo usurpar las cosas del Señor. Yo no puedo ser como el demonio que se quería sentar en el lugar del Señor, que quería lo de él, la exaltación y todo porque él mismo fue creado por Dios. Por eso aquí lo que me dice el Señor, ¿cuál es su actitud frente al pecado? Usted misma se da un argumento, se da la palmadita de aliento, siga así, mijita. Eso no se afane. Dios es amor. Siga ahí para adelante, que allá adelante la espera el hueco. Porque así decía una hermana, yo le decía, hermana, tenga cuidado con eso. Ay, pero Dios es amor, pastora, usted sí es fanática. Usted sí es no sé qué. Yo le dije, bueno, el día que usted se vaya al hueco o que venga la situación, no venga a llorar. Ay, pero Dios me ama y yo no creo que Dios se ponga bravo porque yo haga eso. Le dije, no. ¿Y qué dice la Biblia? Que eso forma parte del pecado, que el Señor dice que no. Ah, bueno, mija, al final yo se lo dije a usted, pero usted es la que va a llevar la disciplina de Dios, no yo. Yo se lo dije, porque al final la que va a pasar la situación y la circunstancia es la persona que lo está viviendo. No nos escudemos detrás de un argumento, no nos escudemos detrás de una excusa, que porque no tengo, entonces voy a hacerlo inadecuado, que porque Dios no me respondió, entonces voy a hacer esta cosa, que porque voy a hacer aquello, entonces voy a caminar de esta manera. No, tenemos que esperar, Dios nunca llega tarde. Y Dios no le va a lo que usted quiere, Dios le va a dar lo que usted necesita. Así es sencillo. Cuando nos metamos eso aquí en la cabeza, entonces otras cosas vamos a tener diferente. ¿Cuáles son las emociones que podemos nosotros llegar a sentir cuando hemos cometido un pecado? ¿Cuáles son esas emociones? También sentimos temor de Dios, sentimos temor a la disciplina de Dios. Tenemos miedo de que el Señor pueda venir contra nosotros. Que tengo pánico por el error que cometí. O cometí el pecado, sentí la presencia del redarguir del Espíritu Santo y voy como hacía David. El alma de David, para que David fuera como el calificativo que Dios le dio a David, que era el corazón conforme a Dios, es porque él, cualquier cosa, cualquier pecado, cualquier momento, él siempre iba a la adoración, a la alabanza. Esa es la herramienta, por eso era que el Señor le decía, Él es conforme a mi corazón. ¿Qué le gusta al Señor? La alabanza. ¿Qué le gusta al Señor? La adoración. Y cuando nosotros entremos en ese sentir, cuando nosotros entendamos la importancia que tiene la exaltación, la alabanza, la oración y hagamos esas cosas, pues el corazón de Dios va a ser grato para con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que a Él le gusta, lo que a Él le agrada. Usted no le hace la comida que le gusta a su esposo. Usted no le hace las cosas conforme a su esposa le gusta. Claro que sí. Y por eso su corazón está, como dice el Señor en su palabra, en ella confiado. Está contento porque ella está cumpliendo con su labor, porque le está dando importancia a Él. Yo recuerdo una vez que mi papá me dijo algo muy bonito de mi mamá. Y ellos tenían su problemática, como todos los matrimonios. Y un día me dijo, ¿sabes una cosa, Elsa? Yo quiero mucho, mucho, mucho a su mamá. Yo le dije así, ¿eso por qué? Porque yo sé que yo soy importante para ella. Yo sé que yo soy importante para ella. Le dije, ¿por qué? Porque ella siempre busca lo mejor para mí. Por eso la amo. Por eso nunca he estado con nadie. Porque ella para mí es la única
la que me llena todo. Y por eso amo a su mamá. Porque ella me ha dado todo, lo mejor en la ropa, en las cosas, en todo veo que ella se esmera en darme lo mejor. Por eso la amo y nunca la voy a cambiar. Y así fue. Nunca vi a mi papá con otra persona, ni mi mamá menos. Y siempre permanecieron ahí. ¿Por qué? Porque ella siempre se enteró en hacerlo sentir importante. En hacerlo sentir. Y yo me quedé así, yo decía, uy, qué bonito que digan esas cosas. Ahora, la palabra de Dios me enseña que Dios todo lo sabe y Dios todo lo ve. Pero, ¿cómo sabe Dios que yo cometí un pecado? ¿Cómo cree usted que Dios se ha dado cuenta que nosotros hemos cometido una falla? Que nosotros hemos cometido un pecado. ¿Cómo sabe Dios que nosotros le hemos infringido una ley? Hemos cometido una falta contra la ley. Porque nosotros nos alejamos de Él. Porque ya en mi corazón Él no es el primero. Porque ya en mi corazón hay otras cosas importantes. Por eso dice, mi actitud hacia Dios. Le echamos las culpas a otros, no reconocemos mi falta, nos alejamos de su presencia, por miedo, por temor, por miedo a recibir el producto de mi desobediencia, en vez de ir a buscar el perdón de Dios. Por eso el Señor sabe que nosotros cometimos un pecado, porque Él siente en su corazón que nosotros hemos fallado, que nosotros lo hemos cambiado, porque Él mora aquí, hermano. Él mora en su corazón, Él está en su mente. Y cuando nosotros accedemos al pecado, cuando nosotros cometemos una falla, el Señor lo sabe, porque lo hemos hecho a un lado, porque Él ya no es importante para nosotros. Y cada día nos vamos alejando, dejamos el ministerio, dejamos la enseñanza, dejamos las cosas y nos vamos detrás de un corderito, o nos vamos detrás de un buey, o nos vamos detrás de un burro. Así es sencillo. Todo cambia en nosotros. Cuando estamos en pecado, ya Dios no es mi prioridad. Ya el Señor no ocupa el primer lugar. Y ahí está como alguien me dijo, si yo no soy el rey en la vida de esa mujer, no me sirve. Porque yo quiero ser el rey. Yo dije, Pacho, esa está como la canción esa. Y sigo siendo el rey. Dijo, sí. Cuando yo establezco una relación afectiva con una mujer, yo quiero ser su rey. Y no hay nadie ni nada en la vida de esa persona, solo yo. Yo le dije, mijito, qué bueno. Yo no quiero tener reyes. Ya tengo el mío. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí el Señor nos está diciendo cuál es la actitud de nosotros. Nos escondemos detrás de un argumento, abandonamos las cosas de Dios por vergüenza, por miedo, por temor, o vamos y buscamos la presencia del Señor para que Él me perdone y restaurar mi comunión y mi comunicación con el Señor. Buscar otra vez esa relación con el Señor. Porque cuando uno peca, hermano, uno siente esa cosa acá y uno dice, Dios mío, y uno va a pedir, pero yo cometí pecado. Ay, pero yo hice esto. ¿Será que el Señor sí me va a dar? ¿Por qué? Porque empieza el Espíritu de Dios a redarguir. Entonces, pensemos, hermano, ¿cuál es la actitud que usted tiene frente al pecado? Recuerde que no se cubra con las hojas de la higuera, que son los argumentos, que son las excusas, que son los escondites, que son el abandonar las cosas del Señor. Que no es el fruto, son las hojas, es una vestidura externa, algo que no va a durar, porque las hojas cumplen su proceso, se caen, se murieron y no ha pasado a la siguiente vida. Pongámonos en pie, vamos a orar. Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor que si hemos venido cometiendo una falla, que si nos hemos dejado llevar por nuestro mal temperamento, mal carácter, si en algún momento nosotros no hemos sido asequibles a las demás personas, si todavía yo sigo
con esa situación que viví hace 10 años, 20 años, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi relación de N años con alguien que todavía me persigue. Señor, hoy queremos decirte que queremos arrancar esas hojas, Señor. Queremos desgajar, Señor, esas hojas muertas en nosotros, que no producen nada, Señor, que no me permiten crecer en ti, Señor. Permítanos, Señor, aceptar el perdón. Permítanos, Señor, cambiar mi actitud frente a las situaciones que están con aquellos que están a mi alrededor. Señor, es mi árbol y en mi corazón nosotros nos estamos alimentando con su palabra. Nosotros estamos permitiendo, Señor, que esa palabra produzca unas hojas, unas flores y un fruto, Señor. Fruto que sea agradable para ti, para los demás y para mí mismo. Permita que ese fruto traiga a otras personas hacia ti, Señor. No permita que yo solamente dé hojas, Señor, argumentos. No permita, Señor, que solo esté basado en excusas, en vivencias que ya no tienen razón de ser, Señor. Que vivamos en la paz y en la armonía que tú nos ofreces, Dios. No queremos vestirnos con las hojas de la higuera, Señor. No queremos, Señor. Queremos, Dios, que nuestras hojas estén verdes, que nuestras hojas, Señor, estén frescas y que durante todo un año permanezcan allí, Señor, dando su fruto y su flor, Señor. Que su hoja no caiga y que su fruto no se marchite, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a fructificar para que otros vengan a buscarte, Señor. Tal vez oramos, clamamos, le lloramos para que alguien en particular conozca de ti. Pero tal vez, Señor, el fruto que estoy dando no es el adecuado. Tal vez estoy dando espinos y abrojos, Señor. Tal vez, Señor, todavía no me he despojado de todas esas hojas muertas, Señor. De esa vestidura, Señor, que no me permite crecer, que no me permite acercarme a ti, Señor. El orgullo, la jactancia, la soberbia, Señor. El creerme más que otro, Dios. Tú dices, Señor, como decía la canción, tú miras de lejos al altivo, Señor, y al manso lo atraes, Señor. Esa canción, Señor, cuando yo veía a los pies de Cristo era la que siempre cantaba, Señor. Por eso cuando la escuché, me remonté, Señor, a hace 33 años atrás, Señor, que me gustaba cantarla donde quiera que iba, donde quiera que estaba, Señor. Te alabarán, oh Jehová, todas las naciones de la tierra, y cantarán, Señor. Cantaremos a ti, Señor, cuando entendamos la importancia que tiene la alabanza, que tiene la adoración, que tiene la oración como herramienta para poder ir a ti, comunicarnos contigo y recibir esa palabra de paz, de armonía y de tranquilidad. Señor, oro por tu pueblo. Bendígalo, Señor. Tú conoces cuáles son sus problemas, Señor, sus luchas, sus batallas, Señor. Por eso ruego por ellas, Señor, para que les ayude, bendito Dios, para que en este caminar escuchemos su voz para no cometer fallas, delito y pecado, para que podamos ver siempre la palabra con sonido en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Gracias, divino Señor. Bendice a Elina, a su esposo y a la hermana Astrid allí en Medellín, Señor. Gracias por ese nuevo lugar que les ha dado, Señor. Bendígalos a ellos, guárdalos y protégelos, Señor. Bendiga a los hermanos en Bogotá, Señor. Guárdalos, cuídalos, protégelos, sosténgalos, Señor. Allí, Señor, en su casa, en su cuerpo, para que sigan fructificando, para que sigamos creciendo en el poder de su Santo Espíritu, Señor. Bendice a los hermanos, Señor, de Piedecuesta. Bendiga a cada una de las familias allí representadas, Señor.
Fortalécelos, ayúdalos en este momento, Señor. Guarda la vida de Cristian y de Nora, Señor. De Manuelito, bendito Dios. Te alabo y te bendigo, Señor. Oramos por la hermana también de Arauca, Señor. Ayúdala, sosténgala allí, Señor. A través de nuestros programas, a través de nuestras oraciones. También tú la estás formando, la estás instruyendo, Señor. Bendíganos a nosotros los que estamos aquí, Señor. Bendíganos, Señor. Ayúdanos a sostenernos, Señor. No queremos esconder nuestro pecado, queremos confesarlo. No queremos escondernos detrás de los árboles, detrás de argumentos, detrás de excusas, de cosas sin piso, sin valor y frágiles ante ti, Señor. Ayúdanos, Señor amado. Bendíganos a todos, Señor. Guárdanos y protégenos, Señor. Haz esa obra, Señor. Desgaja las hojas secas que hay en nosotros, que no nos permiten crecer, que no nos permiten llegar hacia ti, Señor. Seguimos siendo pequeños, Señor, cuando ya deberíamos estar grandes, Señor. Dar ese fruto agradable, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por los hermanos que tienen las delegaciones, Señor, porque han sido maravillosos todos esos temas, Señor. Han sido grandes de lo que tú, Señor, nos vienes enseñando todos los días. Bendiga la vida del doctor, bendiga mi vida, bendiga a los líderes, Señor. Tú conoces sus afanes, conoces sus problemas, Señor. Bendiga todo, bendito Dios. Colocamos en tu altar, Señor, nuestras necesidades. Colocamos en su altar, Señor, nuestras necesidades, Señor, cualquiera que sea, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, Señor. Para que seas tú manifestando su gloria y su poder en cada uno de nosotros. Y podamos cantar victoria y al levantar nuestras manos, porque hemos podido llegar al final del camino. Hemos podido pasar la prueba, Señor, aunque haya sido de fuego, porque supimos edificar, Señor, con oro, con plata, con piedras preciosas, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, Dios eterno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.